Ya, Magdalena, buenas tardes primero que todo. Mi nombre es Andrea Badilla, soy ejecutiva comercial de Bike Medical y como te comentaba, en este mes que conmemora la mujer, vamos a visualizar toda la labor de enfermería, que siempre hay que potenciarla y tú sabes que es una labor súper importante y fundamental en el cuidado de los pacientes. Así que tenemos una entrevista preparada y nos gustaría primero que todo que te presentaras, que nos contaras un poquito de tu trayectoria, a grandes rasgos, qué sé yo. Sí, ¿Podemos partir con eso? sí, claro. Bueno, yo agradezco la oportunidad, en realidad, de que poder presentar mi experiencia en mi vida laboral como enfermera, que han sido dos posibilidades de presentarme en el sentido de ser enfermera crónica y enfermera comercial, que eso en general es un poco diferente al resto de mi carrera o de mis colegas. Mira, mi nombre es Magdalena Vargas. Soy enfermera matrona. eh, Mi título es de la Universidad Católica de Chile y 17 años trabajé en el Hospital del Trabajador como enfermera clínica en la UPC y luego pasé a la parte comercial, a ser enfermera comercial de la empresa técnica. Trabajé 9 años haciéndome cargo de la línea de diálisis. Y por supuesto ahí eh, tuve toda la capacitación y me hice toda mi preparación para ser enfermera de diálisis, tanto en crónico como en agudo, en la Universidad de Chile. Y luego de ahí terminé en esa oportunidad en ese entonces y luego pasé a una empresa multinacional, Tecniquera Nacional, Global Healthcare International, una empresa de Estados Unidos. Trabajé 11 años y ahí fui la gerente comercial de esa empresa, haciéndome cargo de todas las líneas de productos que tenían ellos. Luego, 3 años trabajé en MathHealth también, eh, como gerente comercial de los insumos de esa empresa. Y ahora, actualmente, trabajo para una empresa china que se llama Baige Medical, representando a la empresa y siendo la country manager en Chile de esa empresa. Esa es toda mi trayectoria de carrera. Nunca he estado sin trabajo, todo lo contrario. Qué bueno, qué Y un bueno. honor en realidad haber trabajado en esas empresas que han sido todas una escuela cada vez. He ido aprendiendo de ellas todo lo que he podido absorber en el sentido de la parte clínica, como el Hospital del Trabajador, que fue mi gran impulsor de mi carrera clínica y una escuela para todos los que hemos trabajado en esa institución. Hasta el día de hoy recuerdo muy con mucho cariño toda mi pasada por esa institución. Fue la plataforma de toda mi trayectoria laboral en el fondo y por supuesto familiar también. Y ahí uno le tiene mucho cariño al respecto. Entonces, luego me pasé al lado oscuro de la fuerza, como digo yo, a la parte comercial, y también muy entretenido, y sobre todo, que conozco muy bien la visión de la parte clínica, qué es lo que la enfermera necesita y qué es lo que yo le puedo brindar con mis productos a esa enfermera. Por Entonces yo creo supuesto. que es completo. Y Sí, ojalá que existan mucho más enfermeras que se atrevan a hacer esta labor comercial, que es muy entretenida, pero le tiene que gustar para que le sí, vaya bien a uno. Tiene que tener un alma de vendedora, como digo yo, porque lo primero que se vende es la persona. Y luego después también se vende el profesionalismo, todo lo que uno pueda saber de esto, del producto en sí que vas a ofrecer, y por supuesto que tengas un muy buen producto y eso es fantástico. Tú te sientes muy bien haciendo esta labor, porque entiendes la necesidad del otro y tú tienes a lo mejor la solución en tus manos. Así es entiendes que en ambas ese partes sentido, perfectamente. exactamente. Entonces, No eso ha se servido puede. mucho. Y la enfermera, yo siento que tenemos una educación tan acabada en todos los ámbitos, entonces donde nosotros queramos desarrollarlo, donde nosotros Claro, nos guste desarrollarnos, lo podemos hacer muy bien. sí. Así es que
Ojalá que existan mucho más enfermeras comerciales también. Esa es la Después, idea, esa es la idea. siempre y cuando tienen que pasar primero por el área comercial, por el área clínica, perdón, para Clínica, que claro, entender. Tienen que pasar unos añitos por la parte clínica, por donde supuesto. sea, pero la área clínica es la base para entender este otro lado. Hay gente No, que de lo ha todas logrado maneras. sin pasar por la parte clínica, pero es mucho más difícil. No tienen la visión, que solamente tienen la visión Claro. comercial. Entonces, sirve mucho cuando tú entiendes al otro y te pones en el lado del otro, que Claro. es la problemática que tiene. Y aparte Eso, tú has bueno, utilizado los productos, y ese es el tema, tú ya conoces en el fondo. exacto. Entonces, Además, a eso la es, enfermera, desde el punto de vista de una empresa como, en este caso, Baige Medical, que tiene una gran gama de productos y muy buenas gamas y líneas de productos, entonces tú tienes un conocimiento acabado de cada producto, ya tienes una imagen, ya sabes sí, para qué sirve, ya sí, sabes dónde instalarlo, a sí, dónde recurrir, con quién hablar, claro. y tienes tu contacto. Entonces te es mucho más fácil. No, de Eso. todas maneras, de todas maneras. Te agradezco, Magdalena. Vamos a continuar Ujú. entonces con la entrevista. Bueno, un poco también ya nos intuiste lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿qué crees tú y cuáles han sido las principales habilidades que has tenido tú para desarrollarte en este ámbito de la hemodiálisis? ¿Cuáles han sido tus principales habilidades, herramientas que tú has logrado obtener para poder desarrollarte en este ámbito? Mira, específicamente, cuando yo salí del Hospital del Trabajador en la UPC, en la UCI específicamente, hacíamos hemodial filtración. Ah, Entonces yo tenía perfecto. una noción de lo que Sí, significaba algo de diálisis. Pero cuando me ofrecieron este cargo, hacerme cargo de la línea de diálisis, yo lo primero que pedí, capacitación, capacítenme, que yo aprenda esto a caballo, es decir, en el sentido de saberlo todo, todo, sí. y es por eso que hice mi introducción y mi Tu especialidad. formación, mi especialidad en la Universidad de Chile, y, por supuesto, trabajando ya en centros de diálisis crónica. Es decir, no solamente la parte teórica, sino que yo quería saber exactamente qué es lo que se hacía en un centro de diálisis. Y Claro. eso es fundamental, saber qué, cómo se hace, cómo funciona, cuáles son los requerimientos, cuál es el conocimiento que tú tienes que tener. Y de Pero esa aparte de eso, tú forma, también tenías tus habilidades para poder realizar todo esto, ¿me entiendes? además, además, entonces yo creo que eso es fundamental aprender. Es fundamental aprender y tener competencia en lo que Conocer. tú vas a, a introducirte en este camino de la diálisis. Entonces, sin Claro. eso, no vas a lograr mucho. Entonces, ¿qué pasó? Me capacité, me formé en diálisis, pero yo traía la parte de la UPC, de la UCI, del Hospital del Trabajador, entonces me era muy fácil después llegar a eh, un poquitito, ¿ya? Eh, poder ingresar a una unidad de diálisis de agudo a realizar una diálisis de agudo, se fija, a Claro, una UCI, ingresar a claro. una UCI, y era tremendamente para mí como estimulante porque me volvía a ese mundo de la UCI donde hay un paciente muy grave y que además requiere un procedimiento como la diálisis y que Sí. generalmente lo que el paciente requería era una diálisis y el paciente mejoraba todos sus parámetros. Entonces, yo me Sí. sentía tremendamente estimulada en el sentido que Claro, yo llegaba es y que algo muy inclusive le decía a los satisfactorio. médicos, vengo a mejorar a este paciente, Sí. porque resultaba, bueno, también las energías y todo eso, yo creo bastante en eso. Y claro, con la actitud que uno llega también, eso ayuda mucho al entorno, al Perfecto. paciente y a uno, ¿te fijas? Entonces, bueno, Sí. resultaba. O sea, conocimientos adquiridos, buen Conocimiento, manejo, o sea, ya teniendo una experiencia en UCI. O sea, en el caso mío, yo partí con el tema de trabajar en crónico, después con el tema de la pandemia me especialicé con el tema y me actualicé con los conocimientos de UCI, pero tú partiste en UCI. Entonces, al final yo encuentro que es más fácil ingresar al área como claro, de hemodiálisis crónica. eso te ayuda un montón.
mucho, Sí, mucho, mucho. Y claro, toda la base que te entrega la universidad y los procedimientos y por el supuesto. O sea, ordenamiento las claves y esas, o sea, en el fondo, los la clave, la conocimientos clave. y las habilidades ya se van desarrollando y el tema del manejo ya todo va de la mano. Por Así eso es que tan importante primero estar en clínica, preparado. ser enfermera Sí, clínica. ¿Te sí, por fijas? supuesto. Ya. Súper bien, te entiendo perfecto. Ujú, Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es más que nada cómo ujú. equilibrar la demanda de la vida laboral con la vida personal, porque en el fondo llevas una vasta trayectoria que has dedicado tu vida a la enfermería, que es una carrera muy, 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 muy hermosa, lo decimos porque tenemos ahí una Sí, causa en común, sí, pero ¿cómo has logrado equilibrar esto? Porque finalmente igual los turnos de UCI son bien extenuantes, el tema de diálisis sí. también, entonces con los horarios, ¿cómo pudiste equilibrar eso con tu vida personal? Mira, lo que pasa es que en el Hospital del Trabajador yo trabajé 17 años haciendo cuarto turno. Cuarto turno, por eso te... Cuarto turno. Y con ese cuarto turno yo manejaba súper bien mi familia. Inclusive, en medio de estos 17 años, quise salirme un poco, ya estaba muy agotada, muy cansada, pero resulta que no me resultaba. Estar todos los días en el hospital versus Claro, este cuarto turno que a ti te permite como estar más presente en el hogar. Yo tengo 3 hijos y así equilibré en realidad mi vida laboral con este cuarto turno, con mi vida familiar. ¿Por qué? Porque el cuarto turno es rotativo. Eso sí que me perdí varias cosas, como fiestas, Año Nuevo, Pascua. Ahí había una combinación con mis compañeras. Te puedo sacar un poco más tarde para cuando estar se con mis niños lograba, en la claro. Navidad, por ejemplo, o llegar más tarde, o qué sé yo, ¿te fijas? Era un complemento, pero yo creo que eso me ayudó un montón, primero en esta etapa de cuarto turno de 17 años y estaban mis niños pequeños, entonces requerían de que la mamá estuviera presente. Después del turno de noche, un poco con sueño, pero estaba presente, ¿te fijas? Entonces, eso sirvió, es fundamental para Finalmente fue que favorecedor para ti tener ese turno. favorecedor, sí. En mi O sea, en caso, ese momento ya tus eso, hijos empezaron a crecer y ya después tú empezaste con tus exacto, otras experiencias laborales y claro, ahí eran correcto. Y distintos ahí, los horarios, tenías como un poco más de libertad, me imagino. sí, ahí ya uno se pasa a la parte comercial donde tú trabajas, es más libre y claro, trabaja de lunes a viernes, conoce un mundo nuevo, muy entretenido, conoce mucha gente, te vas a dar a conocer tú también. Entonces, eso es tremendamente encantador, porque además ya tienen los niños grandes y en mi caso, eh, mis hijos me veían que en el fondo yo fui muy feliz cuando trabajé como en el área clínica, pero también fui muy feliz cuando me Qué pasé a bueno, la parte comercial. Y de qué bueno. hecho, mi hija estudió y cuando me dijo en realidad que quería ser enfermera, porque tengo mi última hija que es Sí. enfermera, me dijo, es que yo te veo a ti primero que fuiste enfermera por vocación. Sí, yo soy enfermera de vocación, 100%. Y me dijo, siempre te he visto muy feliz, tanto cuando trabajabas como en la parte clínica, como en esta otra parte comercial, porque yo estaba en ese minuto en la parte en técnica. Entonces, eso fue muy, muy, muy como reconfortante para mí escuchar a mi hija que me decía que me había visto feliz. Entonces, Es que cuando los hijos claramente eres la ven un feliz a referente uno, para ellas, entonces es algo claro, que te al enorgullece final, aparte. sí, sí, Y qué y bueno aparte de haber eso, visto una enfermera que generalmente siempre está como que, oh, la enfermera como que no tiene tiempo en el fondo, pero ella igual siempre con el tema de los turnos, con todos estos cambios que has tenido, o los horarios, qué sé yo, pero siempre he estado súper contenta, súper dispuesta y con ese espíritu de servicio que es el que caracteriza a una enfermera. es que eso, está ahí la clave, eso. Claro, Y aparte de eso, que nunca perdí el glamour, tanto en lo clínico como en lo comercial. Entonces, por ella supuesto, nunca hay que perderlo. aprendió y por supuesto le pasé un montón de herramientas y de consejos en el fondo, Claro, que lo ha seguido y ahora es una enfermera espectacular con la parte administrativa, pero así lejos. qué bueno. Entonces, ¿qué más, qué más Y qué dichosa mejor puedo que ser? esos consejos te los dé tu mamá, que es enfermera más encima. O sea, qué Exacto. mejor, qué mejor. Entonces Súper bien, fue te muy, muy felicito, bueno en ese Magda. sentido. He Sí, podido
Y formé 3 profesionales, hijos lindos, entonces en ese aspecto muy contenta, muy contenta. Entonces pude combinar muy bien. Orgullosa, orgullosa y ya en el fondo Además, poder, además, me funcionó, no sé, pero me funcionó la parte laboral con la parte familiar, muy de la manito, y que en el fondo criar 3 hijos estables, tranquilos, buenos estudiantes, buenas personas, hijos felices, porque eso es lo que uno quiere, es lo hijos principal. felices, es Sí, decir, estamos al otro lado. ¿Te sí, fijas? de todas maneras. Eso, Tarea más que completada. más que cumplida. Sí, ya, te felicito Magda, o sea, de verdad eres un ejemplo. Ya, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera profesional? Tus mayores desafíos. El mayor desafío fue, mi mayor desafío en realidad de la vida es formar mi familia. Es el mayor desafío. Perfecto. Luego el Irlo desafío compatibilizando con de, el tema laboral y poder haberlo equilibrado. claro, exactamente, eso. Perfecto. Después fue la parte laboral, que pude entrar a uno de los mejores hospitales en esa época. Cuando yo entré al Hospital del Trabajador era un hospital de élite, una escuela para todos, tanto para Supuesto. médico, enfermera, el que entraba ahí trabajaba con las mejores condiciones laborales y de insumos, teníamos de todo. Fue el primer hospital que tuvo, no sé, un escáner, el primer hospital que tuvo una cámara hiperbárica, trabajábamos con lo mejor. Eso fue muy enriquecedor, y Desafío, después claro. pasar al área comercial y encontrarme con gente, mis gerentes comerciales que me han enseñado y he aprendido de ellos en este sentido a combinar la parte de enfermera con la parte gerencial, a cómo guiar un grupo Claro. de vendedores, por ejemplo, un equipo comercial. Eso Un yo gran creo que han desafío sido, ese, claro. O sea, guiar sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Eso, Entonces, yo creo que ahí están mis logros. Y ahora, bueno, mira, he ido pasando como en etapa y ahora llegar a la parte de la empresa china, donde claro, parten los insumos, imagínate, ¿te claro. fijas? No, pero Donde súper bien, o sea, empieza la cadena de los insumos claro, han sido del producto. desafíos, pero los ha ido, se ha ido como quemando estas etapas y ahí los ha ido saliendo como airiosa de cada una de estas etapas, entonces con una Sí, experiencia, pero gracias a baja. Dios. Así Sí, que sí, súper, súper gracias a bien. Dios. Sí. Mira, ahora vamos un poco enfocado, bueno, como estamos en el mes de la mujer, qué sé yo, Sí, sí. quería saber si tú has observado diferencias de repente, por ejemplo, en la atención, así, porque uno igual es enfermera, qué sé yo, pero en la parte como de mujeres y hombres, o sea, tú notas la diferencia en la atención prestada de repente por parte de hombres, mujeres, en la atención, bueno, a lo mejor clínica o directamente relacionada con hemodiálisis. ¿Qué me podrías más o menos hablar en relación a eso? Si hay diferencias entre cargos, qué sé yo, pero en relación al género. ¿Qué En te ha relación tocado al ver a género, ti? a mí en realidad no, todo lo contrario. La gente que está en diálisis tiene cierto grado de vocación, porque si no es incompatible con tu persona. Por Hay gente que supuesto, no puede remar con la diálisis y se claro, sale de este mundo porque en el fondo, primero es muy rutinario la diálisis crónica, es muy sí, rutinario y es un paciente muy negativo y que generalmente intenta como culpar al resto de lo que a él le está pasando. Entonces es claro, difícil, un paciente no fácil de llevar. claro, Entonces hay que tener muchas herramientas internas como para sobrellevar esta negatividad, este ambiente negativo, porque se sí. forma un ambiente negativo. No, y generalmente, Y sobre todo antiguamente, era como siempre más prevalecían las mujeres. Yo le contaba a los chiquillos que como ahora hay como que hay sí, una diversidad entre hombres y mujeres, sí, pero sí, habitualmente siempre las eran que más la mujeres. llevábamos, claro, las mujeres. En la Entonces, diálisis, por lo menos, claro, porque se tenía que ser un poco más resiliente y más dulce, más tranquila, más que te llegara en el fondo. Pero ahora, con respecto a los enfermeros, hay muy buenos enfermeros, muy buenos, sí, en todos lados, y que en el fondo le ponen como, yo he notado esa diferencia, como que los hombres le ponen como el equilibrio
en una unidad de diálisis hombres y mujeres, porque si no el paciente como que siente como que hay puras mujeres y como que hay cierto grado como nos ven como un poco más débiles. Entonces, en cambio, cuando ven hombres, ellos mismos también se sienten como más identificados con los hombres, porque hay más hombres que se dializan que mujeres. Sí, 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 ¿Te es verdad. fijas? Entonces, como cierto grado de equilibrio en ese. Yo Claro. he notado eso. En el En fondo ha sido la... beneficioso y la verdad es que, Sí, claro, ya el trato y todo, ya como que en el fondo los hombres también han desarrollado, como tú me decías, todas esas habilidades de la resiliencia, del buen trato, del buen manejo entre enfermero-paciente, técnico-paciente, se ha ido equilibrando, me dices. sí, y yo siento que los chiquillos que llegan a diálisis es porque tienen vocación para eso. Por No, no supuesto. llegan los chiquillos que no tienen esto. Porque Sí, generalmente los hombres eh, como que están muy fijados en su labor, cómo lo ve el resto. En cambio, las sí, mujeres no, lo hacemos porque nos gusta. ¿Te sí. fijas? Esa es la Sí, diferencia. sí, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ahí hay diferencia, lo importante es que ya hay cada vez en el fondo, en el ámbito de diálisis, de hemodiálisis, hay más hombres que ya están, más profesionales hombres que Sí, están sí, atendiendo. Y sí. ellos han ido aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos también, así que también ha sido como Por algo supuesto. Sí. eh, súper bien. En relación al tema del crecimiento, los puestos de liderazgo dentro del campo de enfermería y especialmente en el área de diálisis, ¿tú has notado que eso ha ido creciendo? Porque yo siento que cada vez las mujeres están siendo más referentes, entonces, ¿cómo tú ves en el fondo que eso ha ido en incremento? ¿Cómo se ha ido posicionando la mujer en los cargos de liderazgo en hemodiálisis? Sí, porque fíjate que al principio, como que el médico era el que tenía la voz de mando y todo se regía por lo que él decía. Sí, Luego el médico se dio naturalmente. cuenta que su Sí, enfermera jefe era la que la llevaba. Entonces sí, empezó a decir, no, usted hable con mi enfermera jefe, usted ríjase por mi enfermera jefe y se dio la jefatura a su enfermera coordinadora. claro, eso Y eso mismo. fue muy bueno, porque en cada unidad tiene que haber una jefatura, ¿ya? Una coordinadora. Y fíjate que ojalá que eso no se pierda, porque ahora yo he visto que hay muchas unidades que se están rigiendo como por una gerencia súper lejanas y queda un poco solo esto. No es Sí. como antes que era de la mano de la jefatura. Era la enfermera jefe la que era la que guiaba ese centro de diálisis. Ahora hay muchos Sí, centros de diálisis que son de una misma entidad de empresa, pero tienen apenas una coordinadora del centro y como que no hacen mucha diferencia en la jefatura misma, entonces ellos quieren ahorrarse ese cargo de jefa, mm, y entonces hace la jefatura como a 6 centros. Y eso así es. creo yo que se ha perdido. Y Sí, no es bueno, no es no, no es bueno bueno. eso. No, Aparte que no hay es que bueno marcar para... la diferencia, Exacto, hay que marcar la diferencia y más que nada no es bueno para la unidad, para el personal y finalmente para ese paciente por que supuesto. tiene que saber a quién recurrir, quién es la persona que corta el queque, como dicen por ahí. Y ese No, ideal es el tiene que ser enfermero. una coordinadora por centro, si eso nosotros conocemos que eso Exactamente, la verdad es que tratan como de ir ahí por un tema de costos, qué sé yo, pero la verdad es que la exactamente. figura de la enfermera coordinadora es crucial para un centro de diálisis, o sea, eso, y Sí, bueno, como dices tú, con los años cada vez ha tomado más importancia y la idea es que esto permanezca y, o sea, no, nunca se elimine ese cargo, o sea, no. exacto. Y tú ves la diferencia entre un centro de diálisis privado, que tiene su enfermera jefe, una enfermera coordinadora, una enfermera de años que sabe manejar, hay más estabilidad. Los pacientes Sí, permanecen por años y por años y por años y por años, así es. versus los otros centros de diálisis que han Sí, perdido eso, ¿te fijas? Para ser más sí, no. optimizado toda la parte comercial. Claro, Pero y bueno, finalmente la enfermera ahí es la dueña de casa, la que organiza todo exactamente, y sí, está siempre pendiente de que todo funcione bien, de una organización como corresponde, y la verdad es que juega un rol ahí fundamental.
Es como la enfermera jefe de un hospital, de una clínica. La enfermera Así es. jefe era la dueña de casa, era la que se le consultaba, la que manejaba, la que tenía el conocimiento completo, acabado, del Claro. último rincón del hospital, del último rincón de la clínica, ¿te fijas? Sí. Y en ese sentido, como que yo siento que se ha perdido un poquitito esa línea y esa mirada que, bueno, yo fui enfermera de esa época, cuando existían estas enfermeras. Ahora existen las gerencias de enfermería. Sí, hay Y gerencia ahí de es como, enfermería, generalmente en las clínicas, claro. sí, Pero lo importante es que no entonces, se pierda, ¿no? Y no se, en el fondo, eso, es un rol esencial el que cumple la enfermera y la verdad es que, como dices tú, la enfermera siempre está preparada para la parte administrativa, clínica, docencia, un montón de, un abanico de posibilidades, entonces siempre ahí exacto, es la persona que sí, está, tiene que estar a cargo y es la más idónea. exactamente, coincidimos. Gracias, Marquita. Lo otro, ¿qué ha sido como lo más enriquecedor en relación al tema de los pacientes? Porque igual atender pacientes que son crónicos tiene, como dijimos nosotros, tiene hartas cosas que son muy características. Entonces, ¿qué Sí. tú sería así como lo que más gratificante, lo que lograste así como sacar así como el limpio y lo que más te llenó de haber trabajado con pacientes crónicos? Mira, en realidad el paciente crónico empieza a tener una relación como de amistad, de pertenencia. Pertenece al centro de diálisis, pertenece a su grupo de pacientes que se dializan en su mismo turno, eh, se siente perteneciente al grupo de enfermeras, entonces se forma una relación muy cercana, porque tú vas viendo la evolución de ese paciente y por supuesto conoces todas sus historias, el grupo familiar, su diagnóstico, cómo va evolucionando. Entonces, claro, cuando a ese paciente le ocurre cualquier evento, uno está más preocupado porque entra en un sistema de que uno tiene cierta cercanía con ese paciente, hay una relación humana con ese paciente. Sí. Y fíjate que en ese sentido han existido muchos pacientes que son como amorosos, amorosos digo yo contigo, que tú entras a la sala y ellos, tú notas su cara cuando, le tocó turno, o, usted viene, eh, qué bueno que me va a pinchar usted. Ya, eso te hace a ti mucho más mm, eh, es una gratificación para ti, que un Por paciente te diga, ay, qué supuesto. bueno que llegó, que usted me va a pinchar, Sí, o que usted me va a conectar. Entonces ya claro. eso es muy, muy, muy lindo para uno. Uno se siente bien. Y eso es la parte crónica, pero en la parte de agudo, y que fue como la última parte clínica que yo realicé, veía cómo los pacientes se mejoraban rápidamente. Sí, Y eso, cómo salían rápidamente de una intoxicación, de una sepsis, y que mi procedimiento mejoraba a los pacientes. Eso era, sí, y en 4, 6, o de un día para otro, ese paciente mejoraba rápidamente claro. y podían volver a su vida anterior y mejorarse. Eso era muy, muy, muy gratificante y que te daba más ganas de seguir en esto, porque De seguir encontraba que adelante, claro, de todas maneras, sí, no, sí, es bonito. sí, Es bonito sí, ambas áreas en realidad, pero en realidad sí, ambas te entregan muchas, muchas alegrías, gratificaciones, así que, no, excelente, excelente, Magda. Mira, y en realidad yo creo que con toda la entrevista que hemos ahora hecho, hemos logrado conocerte, interiorizar tu labor y mm, ver que es una labor, pero hermosa la que uno hace en enfermería, es una labor de servicio y cuando hay una vocación siempre marca la diferencia que debería ser, sí. pero tú sabes que, bueno, por eso mismo, quizás a lo mejor qué mensaje o qué legado te gustaría entregar a las futuras generaciones, a las futuras enfermeras que van a trabajar tanto en la parte Ah, de UCI como en la parte de crónico, hemodiálisis, qué sé yo, ¿cuáles serían sí. a lo mejor algunas palabras que tú le podrías entregar a las futuras generaciones? Mira, lo más importante a las nuevas generaciones que estudien mucho, mucho, que se dediquen mucho al estudio, que sepan qué es lo que están haciendo, que sea
la elección de si ellos quieren trabajar en diálisis, que sea también una vocación, que se sientan contentas y felices, porque es muy desgastante el paciente de diálisis y el sistema de turno que tienen en diálisis, ¿ya? Y lo otro es formar equipo. Equipo, sin equipo tú no puedes ejercer una buena labor. Si tú eres la enfermera del centro de diálisis, pero tú, TENS, es tu mano derecha. Y lo que ella ve, a lo mejor tú no lo ves, pero se compatibiliza. Entonces, la persona que hace el aseo, la persona que está en la administrativa, que recibe el paciente o qué sé yo, todo es un equipo. Trabajar en equipo es lo primordial, ¿ya? Y yo siento que ahora cada vez la gente como que es más individualista, porque está frente a un computador. En Así cambio, es. en mi época no era así. Entonces teníamos más facilidades para formar equipo. Y ahora yo veo que hay cada persona como que trabaja solo o aparte. Entonces hay que retomar eso, hay que nuevamente volver a retomarlo y trabajar en equipo. Es lo importante. Porque cada una de esas personas te aporta para el beneficio de ese paciente. Eso es lo importante. ¿Te fijas? Sí. Porque la TENS puede aportar tremendamente el bienestar de ese paciente. Tú vas a aportar todo tu bagaje como enfermera para darte cuenta cuando hay riesgo, cómo puedes mejorar tu punción, este paciente, cómo hay que hacerlo con él, cuidar que no haya ningún tipo de infección o exigio. Pero la persona de aseo es primordial también. Es decir, si no está limpio, si no está pulcro, eh, corremos riesgos, ¿te fijas? Sí. Entonces, y si no hay una buena recepción en la entrada, que es la secretaria en este caso, si no es agradable, simpática, acogedora, tampoco vamos a tener falencias. ¿Te fijas? Tiene que haber todo un grupo bien cohesionado. Ese es Por mi supuesto. consejo primordial y con eso, éxito total. Éxito total, de todas maneras, sí, no, es muy ¿Cierto? bonito. Nosotros que trabajamos en diálisis, yo entiendo cada una de las cosas que tú me cuentas, así que ¿Cierto? realmente se forma una familia, realmente el aporte que entregamos cada uno de los integrantes del equipo, en el fondo cómo nos presentamos al paciente, cómo lo recibimos, cómo lo apoyamos, cómo estamos continuamente preocupados de su cuidado, de su integridad, en todos los aspectos. Entonces yo creo que ahí va todo de la mano. O sea, qué mejor explicado de la forma que tú me lo dijiste. Así que te Eso. Y sabes tú, agradezco. espérate, nunca hay que perder de vista, nosotros como enfermeras, en el ámbito que sea, es el paciente. Nunca perderlo de vista, que todas Sí, nuestras acciones van directo hacia esa persona. Entonces, al todo, bienestar. todo desde que uno entra, desde la cara que tú vienes, porque cada una tiene su Sí, ámbito personal, ¿te fijas? por supuesto. Pero este es un trabajo y tú no puedes llevar tu carga personal al trabajo, entonces Tu tú tienes trabajo. que sacarte esta como mochila que traes desde afuera y entregar lo mejor de ti en el ámbito profesional. Y yo creo que Sí. ahí está también el éxito de todo, de El todo. éxito está Así que asegurado. agradecida esta Sí, oportunidad, como agradecerte lo a ti dije al también, principio. porque en realidad ha sido un apoyo también en todo lo que estamos ahora formando. O sea, esta es una empresa que está recién partiendo en todo esto y la verdad es que todo tu apoyo ha sido fundamental, Magdalena. Así que una vez más, agradecerte y seguimos ahí Encantada. pues, en continuo trabajo para el Pero por éxito, como dices. supuesto, continuamente. Un millón de Muchas gracias. gracias. Muchas Ya, que estés gracias. muy bien. Hasta luego, Igual Magda. tú.